Muchos de los aparatos o máquinas que utilizamos todos los días poseen mecanismos que no podemos observar directamente, aunque sabemos que funcionan por la conexión que se da entre una acción y un resultado. Posiblemente nunca hemos visto el mecanismo de una cerradura o el interior de un motor de combustión interna, pero sí hemos visto que la puerta se abre cuando accionamos la manija de la cerradura y que al autobús lo mueve un motor controlado por el chofer que lo conduce. En nuestro cuerpo hay una gran variedad de procesos que incluyen acciones y resultados mediados por alguna forma de mecanismo. Por ejemplo, el proceso de hablar, o algo tan aparentemente sencillo como levantar un brazo. Disciplinas como la anatomía y la kinesiología y otras integran conocimientos a detalle sobre muchos de estos procesos. Hay otros mecanismos, particularmente en los territorios del pensamiento y las emociones, que sabemos que existen por las acciones y resultados que creemos que están conectados a ellos, pero que todavía no podemos observar o describir en todos sus aspectos. La intuición, que algunos llaman un atajo del pensamiento, es un ejemplo de este tipo de mecanismo. Por medio de la intuición se nos ocurre una idea, llegamos a una conclusión, explicamos un suceso, hacemos una elección o damos una respuesta, todo ello sin saber cómo llegamos a cualquiera de esos puntos. En este sentido, el mecanismo de la intuición es una especie de caja negra, porque entra a ella algún tipo de información y a la salida llegamos a un resultado, pero no podemos saber qué información fue tomada en cuenta y qué sucedió con ella en el proceso. No obstante que pudiera parecer un misterio, el hecho es que intuimos con frecuencia, y a esta especie de atajo o acto reflejo de la mente lo reconocemos más por algunos de los nombres que recibe, por ejemplo, conjetura, corazonada, percepción o presentimiento, ninguna de las cuales, por cierto, proviene de un razonamiento consciente. Más importante quizás es el interés que esta herramienta ha representado históricamente en las ciencias y la filosofía, y desde luego en los procesos de desaprender y aprender. En este apunte, nos acercaremos a la intuición desde varias perspectivas, para explorar en qué consiste, cómo creemos que funciona, cuáles son sus ventajas, desventajas y límites, y qué podemos hacer para desarrollar esta capacidad. Terminaremos invitándote a realizar un primer proyecto aplicado en el que la intuición será tu materia de práctica. La intuición es la capacidad de llegar rápidamente a conclusiones o respuestas sobre cualquier cosa, sin que podamos explicar cuáles fueron las premisas, la información, el razonamiento o las emociones que se combinaron para llegar a dichas conclusiones. En el diccionario EtymOnline encontramos que la intuición es una forma de conocimiento directa, por lo que algunos la equiparan con un atajo o acto reflejo de la mente que desea o posiblemente necesita respuestas inmediatas. En una conferencia publicada en la revista de Psicología de la Universidad de Antioquia, el profesor Juan Diego Lopera Echavarría dice: intuir es captar, sentir sin la intervención de un proceso consciente de razonamiento, una realidad que se expresa de manera sutil y en ocasiones prácticamente imperceptible. Esta realidad se manifiesta mediante indicios aparentemente insignificantes, triviales o poco llamativos. El proceso intuitivo articula estos indicios y devela, mediante una percepción holística o de totalidad, la realidad que subyace. En la intuición, agrega Lopera, están presentes dos aspectos, el proceso y el resultado. El resultado es la captación o sensación propiamente dicha de esa realidad subyacente y dada a conocer de manera sutil mediante indicios. El proceso es el camino transitado para llegar a esa captación. Este proceso es inconsciente, ocurre de manera tan rápida y automática que el sujeto cree, precisamente por ello, que la intuición le ha venido de la nada, o por inspiración divina, o como un proceso sobrenatural. Poner en acción el pensamiento y generar una solución rápida o una primera respuesta puede provenir de motivaciones diversas, como podrían ser, por ejemplo, la urgencia y la curiosidad.
En el primer caso, una respuesta intuitiva es prácticamente un acto reflejo del pensamiento cuando, por ejemplo, ocurre un accidente o alguien está en peligro de sufrirlo. Es el recurso para resolver cuando no hay tiempo para pensarlo con calma, o elaborar un largo proceso deductivo para validar lógicamente lo que de hecho ya estamos haciendo porque es urgente. Igualmente, aun en condiciones de relativa calma, generamos respuestas intuitivas, por ejemplo, cuando elegimos los colores de un atuendo, o la compra de algo que no necesitamos pero que deseamos tener. En esos casos puede suceder que de pronto haya abundancia de información y a veces opiniones de todas partes, convergiendo en nuestra decisión, por lo que optamos por darle una salida rápida, intuitiva. En los terrenos de la investigación científica y tecnológica, en las más diversas disciplinas, la intuición ha sido muy utilizada, quizás más de lo que muchos científicos estarían dispuestos a reconocer, sobre todo por ser un recurso apropiado en la creatividad, en la identificación de problemas y en la propuesta de posibles soluciones con respaldo en la ciencia. A veces se le considera una herramienta menor y a veces irracional, como si la ciencia fuera solamente razón. Tal vez no hay manera de saber cuál fue el razonamiento o procedimiento por medio del cual se llegó a una conjetura, a una primera respuesta o a una abducción, nombre que le dio el filósofo y científico estadounidense Charles Peirce, quien sí reconoció la valía de la intuición. Aún tratándose de un salto arriesgado, realizado con el apoyo de un mecanismo poco comprendido, al que se compara con una caja negra, la intuición es una herramienta cuya cualidad principal es integrar casi instantáneamente un cúmulo de experiencias, sentimientos, información y patrones creados en la mente, en una decisión o solución oportuna, aunque no necesariamente haya sido la más adecuada a la pregunta o problema que la motivó. Es posible considerar que nuestras decisiones o las respuestas que damos a nuestras preguntas son el resultado de un balance invisible, por un lado entre lo que podemos demostrar con argumentos bien estructurados o evidencias de hechos, y por otro lado, lo que resulta de la intuición. Cabría entonces preguntar, ¿cuántas veces nos detenemos a procurar las pruebas que respalden nuestras percepciones, afirmaciones o decisiones? La respuesta a esta pregunta nos puede dar una idea de qué tan importante es la herramienta de la intuición en nuestras vidas, a pesar de los evidentes riesgos, calculados o no, en los que incurrimos para aplicarla. Sobre este punto, de acuerdo con un artículo de Laura Kuch en la revista Scientific American, Daniel Kahneman, Premio Nobel 2002 en Ciencias Económicas, identifica dos sistemas de pensamiento diferentes. El primero es rápido e intuitivo y más propenso a errores. El segundo es más lento y se basa en el razonamiento analítico y en evidencias basadas en hechos. El primer sistema, el de la intuición, argumenta Kahneman, puede aumentar las posibilidades de supervivencia al permitirnos anticipar amenazas graves y reconocer oportunidades valiosas. En general, las decisiones intuitivas tienen su impulso en la exploración y el descubrimiento. Pueden apoyarse en la información confiable y bien seleccionada. Por su parte, el sistema de pensamiento más lento, al involucrar el análisis y el pensamiento crítico, es menos susceptible de producir malas decisiones, continúa diciendo Kahneman. Habría que aclarar por lo pronto que ninguna de las formas de explicación de las cosas es por definición totalmente lógica y racional o totalmente irracional. Estos extremos no ocurren normalmente en los procesos del pensamiento. Llegar a soluciones o decisiones es más bien una combinación de estos dos sistemas, con ingredientes adicionales provenientes de experiencias, patrones creados en la mente sobre procesos, comportamientos, sentimientos y contextos. También es necesario entender que en esta materia, como en otras muchas, el debate es real, y lo ha habido literalmente por cientos de años, y lo más probable es que continúe. Como afirma José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía en relación con esta comprensión directa e inmediata de una verdad o de la realidad.
Ciertos filósofos, afirma Ferrater, consideran la intuición como un modo de conocimiento primario y fundamental, y subordinan a ella las otras formas de conocimiento o incluso llegan a negar la legitimidad de ellas. Otros filósofos, en cambio, estiman que la intuición es la fuente de muchas falacias y que conviene sustituirla siempre que se pueda por el razonamiento discursivo, el concepto o la deducción. Quizás habría que añadir a este planteamiento de Ferrater Mora la importancia de valorar y practicar todas las herramientas, porque al final de cuentas todas tienen ventajas y desventajas, y la verdadera fortaleza está en su combinación en el momento y condiciones más oportunas. En el caso específico de la herramienta de intuir, en un artículo publicado en la revista Harvard Business Review, escribiendo sobre la intuición en la toma de decisiones, Andrew McAfee, investigador en economía digital, plantea, entre otras cosas, las siguientes 4 razones por las cuales no es conveniente apoyarse en la intuición, por encima del análisis sustentado en datos y evidencias comprobadas. El desarrollo de la intuición, argumenta el investigador, requiere de mucho tiempo. Así, por ejemplo, los jugadores de ajedrez, menciona McAfee, necesitan 10 años de estudio y competencia dedicados para reunir un repertorio mental suficiente de patrones de tablero. La intuición, agrega McAfee, solo funciona bien en entornos específicos, aquellos que brindan a la persona buenas señales y una rápida retroalimentación. Las señales son indicaciones precisas sobre lo que sucederá a continuación. Existen en el póker, en la extinción de incendios, pero no, por ejemplo, en los mercados de valores. La intuición, continúa diciendo, genera resultados inconsistentes, es decir, con variaciones importantes y errores en diagnósticos o conclusiones de observaciones diferentes sobre casos similares, lo que a su juicio le resta confiabilidad. En adición a lo anterior, comenta McAfee, no podemos saber de dónde vienen nuestras ideas. Ni siquiera una persona experimentada tiene forma de saber si una idea espontánea es el resultado de una intuición experta legítima o de un sesgo pernicioso. En otras palabras, tenemos una pésima intuición sobre nuestra intuición. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Experiencia e Intuición. El objetivo es comparar 2 decisiones intuitivas a la luz de experiencias previas. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, combinándolo con otras herramientas que se acerquen más a tus experiencias y vivencias más relevantes.